Representante del PAN ante el INE. Víctor, muy buenos días. Víctor Hugo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Con el gusto saludar a todo tu auditorio. Muchas gracias. Ya adelantábamos ayer alguna posición de ustedes en el sentido de que tampoco están dispuestos a aceptar este planteamiento de la Presidencia de la República, y ayer, pues otra vez en la discusión, el PAN dice, pues evidentemente que no, Víctor, no por ahí. No, mira, lo que pasa es de que el gobierno ha actuado a base de ocurrencias. Finalmente el presidente de la República, desde el púlpito presidencial, ha tenido suficiente espacio en las mañaneras. También el propio Hugo López-Gatell ha tenido también espacios suficientes en radio y televisión para poder estar informando a todas las ciudadanas y ciudadanos mexicanos sobre la inminente necesidad de todas las medidas que se tienen que llevar a cabo para tomar medidas precautorias y evitar los contagios. No la han ocupado para eso. Al parecer ser, en Palacio Nacional están desesperados por silenciar a la oposición. Les quita el sueño saber que los mexicanos comienzan a darse cuenta de su patético rendimiento, aterrorizados con el fracaso en el manejo de la pandemia. Hoy manos cubiertas de sangre porque lo prometieron a la sociedad que tendrían una tierra de oportunidades y lo han convertido en un gran cementerio. Aquí las víctimas son los ciudadanos. Y lo que siempre se les ha venido ocurriendo al partido político Morena a través del gobierno es pedirle a los partidos políticos de manera constante que cedan parte de sus prerrogativas, ahora que cedan parte de su pautaje en radio y televisión, y nos estamos dando cuenta que lo único que hace el gobierno federal prácticamente en las mañaneras es de manera permanente denostar a sus opositores políticos, y todo el tiempo está hablando, cuando habla de los partidos políticos, se habla del proceso electoral, diciendo que esa alianza que pretenden hacer el PAN, PRI y PRD es una alianza que no tiene futuro. O sea, eso sí lo trata de manera constante, pero jamás le ha dicho a la gente que hay una necesidad que es prudente, que es que usen el cubrebocas, que no salgan sin cubrebocas, que eviten salir si no hay necesidad, que ayude a las pequeñas y medianas empresas con recursos federales para que puedan sobrevivir a esta pandemia. Eso no lo ha hecho. A las familias, cuando tienen tantos programas sociales que se han también jalado muchísimo dinero de los fideicomisos que desaparecieron, que están haciendo una gran maleta de dinero, y que sin duda alguna nosotros podemos presumir y acusar desde este momento que todo esto que quieren hacer es para disminuir a la oposición, que no tengan dinero para las campañas, que no tengan espacios para promocionar sus plataformas políticas, sus propuestas de campaña, y ellos, con todo ese dinero que han venido juntando, sin reglas de operación, obviamente manipular con ese dinero al voto y llevarlo a las urnas, porque son cantidades multimillonarias. Ahora van por el Banco de México, van por Banxico, que también quiere sacarse todo lo que son las reservas federales que ha construido este país a base de muchos años como un ahorro para cualquier contingencia económica. En este momento yo lo que te puedo decir, mi querido Manuel, es que están desesperados, están muy preocupados, y lo que más me llama la atención es que están más preocupados por la popularidad y el rating del presidente y su aprobación que por todos los muertos que está habiendo a diario en este país producto de un mal manejo de la pandemia. Víctor Hugo Sondón es representante del PAN ante el INE. Nos das oportunidad de brincar la pausa y regresamos simplemente para terminar una de las ideas y reiterar, explicar bien una de las cosas que nos acabas de decir sobre los objetivos de fondo que ustedes miran en esta intención de que entregaran, cosa que ustedes han decidido no hacer, los spots de públicos en los medios de comunicación. ¿Nos das oportunidad de brincar el corte y volvemos? Claro, sí, con mucho gusto. Por favor, muchas gracias. 7:34, estamos por la mañana. Representante del PAN ante el INE que nos haya esperado en la telefónica. Gracias, Víctor Hugo. Retomar, el presidente, nos has dicho antes de la pausa, ha coincidido el PRD, ha tenido demasiado tiempo en las mañaneras precisamente para poder expresar su punto de vista, quitar tiempos a partidos, pues es parte de sus objetivos, porque lo que les interesa es silenciar a la oposición. Es la lectura que ustedes le están dando, Víctor Hugo. Creo que después de analizarla por varios días, se sostiene ayer, queda patente en la reunión ante el INE, y es parte de lo que ustedes pues han decidido, o por lo cual han decidido no otorgar estos tiempos. ¿Estoy bien? Y de fondo, Manuel, el presidente de mayor tiempo para información lo ha tenido inicia su mandato, yo diría desde antes que iniciara su mandato, ha tenido espacio suficiente tanto en televisión para ocupar esos
tiempos de manera que pueda beneficiar al país, y lo ha hecho de una manera fatal. Mejor Grupo Fórmula de manera permanente está informándole a la gente lo que tiene que hacer y las medidas de prevención que deben de llevar a cabo, como acabo de oír ahorita a Burak. Y él no, cada vez que le han tocado el tema en la mañanera y que le preguntan sobre la pandemia, y cuando le preguntan sobre cuántos muertos, y cuando le preguntan sobre cuáles son las medidas de la vacuna, él rechaza contestar, porque él dice que él no se encarga de contestar ese tipo de preguntas. ¿Por qué no le dice a la gente que hay que usar cubrebocas, que evite reunirse? Él tiene un liderazgo, finalmente le hicieron llegar 30 millones de votos. Yo tengo mis cuestionamientos de que siga conservando ese electorado. Pero mira, finalmente, Manuel, es de manera constante y de manera permanente que el presidente de la República ha tratado de atacar a sus oponentes políticos. Tú recordarás que hace un par de meses se postuló o se apostó como el guardián de las elecciones. Cuando el presidente no está dentro de sus funciones, el estar viendo qué pasa con las elecciones o qué pasa, sí, de garantizar los términos democráticos a partir de las instancias del poder público que él representa para evitar que se entrometa en el proceso electoral. Nosotros lo que estamos viendo, sin duda alguna, es que se empieza a anunciar de manera muy evidente elección de Estado, en la cual todos tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos tener esta regresión tantos años en donde el gobierno hacía lo que se les dejaba la gana, se metían las elecciones, que recordarás que antes se coordinaban las elecciones, se organizaban las elecciones de la Secretaría de Gobernación. Él quisiera regresar a esos tiempos. Entonces, tanto así, Víctor, perdóname, tanto así se comienza a visualizar por parte del análisis que nos estás haciendo, pues que vendría una elección de Estado. Bueno, tiene todos los rasgos de una elección de Estado. Los que hemos pasado los electorales, tanto del 88 como tal vez algunos anteriores de los 70 hasta los 80, era exactamente el mismo comportamiento, pero ahora está exacerbado. Y tan solo tú recordarás el famoso fideicomiso maestro para el 2017, cuando los sismos de la Ciudad de México, del país, en donde dijeron que iban a hacer un fideicomiso con parte de las prerrogativas y otros donativos que recibieron. Que supuestamente lo entregaron, lo hicieron y nunca se supo nada de qué, ¿no? ¿Dónde lo ejecutaron? ¿De dónde quedó ese dinero? No, Manuel, no lo entregaron. Eso ya fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral, en donde dijeron que lo utilizaron para la campaña de Andrés Manuel. Entonces es totalmente falso lo que ellos dicen. Ellos dicen que están ayudando de manera permanente a la gente, cuando vemos que el presidente no ha cedido en sus obras faraónicas. El Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, las refinerías de Tres Bocas, y ese dinero es que ahorita deberían de emplearlo precisamente en ayudar a la gente, en ver de qué manera ayudan a las pymes con recursos públicos para poder que sobrevivan. Más del 80% de los empleos los generan la pequeña y la mediana, la micro, pequeña y mediana empresa en este país, y no las han querido apoyar. Son miles de empresas perdido esos ingresos y que por obvio han dejado de crear esas fuentes de empleo. Pero no, a él le preocupa más su popularidad del presidente de la República, denostando de manera permanente a sus oponentes políticos y todo el tiempo dándole a la Constitución, al 134 constitucional. La sobreexposición que tiene el presidente de la República en medios de comunicación es evidente. Y Víctor, pues que le diga a las concesionarias que le regresen los tiempos que les donó, que ahorita los necesitan, que se los solicite y que los emplee para lo que tenían que usarse. Oye, Víctor, o que los compre, ¿no? O que los compre, pues también está en su facultad y es una vieja discusión. Pues, sí. Yo creo que la generosidad o que los compre, compartida, ¿no? Manuel. La generosidad debe ser compartida. Oye, te regalé todos mis tiempos de radio y televisión concesionarias, regresan, los requiero. No, pues lo primero que se le ocurre, de manera permanente, no necesita dinero, según él, los partidos políticos, en una parte de sus prerrogativas, en recursos económicos, y ahora también ahora previo a la campaña, también los tiempos de radio y televisión. Cuando él tiene suficiente dinero y tiene suficiente tiempo, tanto en radio y televisión, poder informar a la sociedad. ¿Sabes? Mira, esta es una situación trágica la que está viviendo el país. Por supuesto que nadie podemos ser ajenos. Todos tenemos algún familiar que ya murió víctima del COVID, otros tantos que están contagiados, muy cercanos, todos antes los veíamos
a cierta distancia, que estimamos que fue tal que conoce Perenganito hasta por terceras personas, ya no. El COVID está tocando la puerta de todo. Por supuesto que tenemos más ideas de empatía. Estamos preocupados por lo que está sucediendo por el manejo de la pandemia, pero sumamente perfectamente no la va a arreglar con los tiempos de radio y televisión del Instituto Nacional Electoral y de los partidos políticos. Lo tiene que arreglar, tiene que enderezando el camino y principalmente parándose frente a la televisión en los tiempos que da la televisión, tanto TV como Televisa, que son bastantes, que si los podemos medir es muchísimo el tiempo, parar y plena conciencia, pero sobre todo con suma responsabilidad, el decirle lo que está pasando en México a la gente, decirles que los hospitales están saturados, que están desbordados por pacientes con COVID, decirles que tienen que usar cubrebocas, que vi las reuniones familiares en este mes de diciembre, que lo diga él. Él es el primer mandatario, él es el que guía las políticas públicas, o debiera guiar las políticas públicas de este país. Sin embargo, su responsabilidad lo ha mantenido en posiciones, en sus obras faraónicas, por encima de la salud y de la economía de los ciudadanos, que muchos de ellos votaron por él y no les está respondiendo de la manera adecuada. La gente ya está dando cuenta, por eso la terroriza y le preocupa lo que estamos decidiendo la oposición en este país, y que tenemos que crear pesos y contrapesos, porque si no, este país va a seguir a la deriva, y no tan solo a la deriva. Víctor, pues muchas gracias, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias, Manuel. Gracias, que te vaya muy bien.